Bueno, entonces vamos a iniciar las clases prácticas. Primero vamos a ver cómo se realiza un macrohematocrito. Yo acostumbro siempre a hacer un macrohematocrito. ¿Por qué? Porque en este dispositivo, que es el tubo de Winthrop, podemos ver bien, diríamos adecuadamente, el color y todo del plasma. En cambio, en el microhematocrito, como es un tubo capilar, entonces no se puede apreciar muchas veces la coloración de manera correcta. Entonces, esa es la razón por la cual yo siempre hago la clase práctica con un macrohematocrito, ¿no? Bueno, cuando hablamos de hematocrito, el término proviene de dos voces griegas, haima, que significa sangre, y crito, separación. En esta práctica, ¿qué es lo que hacemos? Separamos la sangre en 3 capas bien definidas y bien claras con la ayuda de una centrifugadora. También en los libros lo van a encontrar con el nombre de volumen globular aglomerado o VGA. Ahorita solamente vamos a hacer la teoría, porque lamentablemente no podemos ir al laboratorio a realizarla, ¿no? Entonces, ¿cómo es que empezamos a hacer este trabajo? El tubo de Winthrop tiene una graduación, es decir, 2 graduaciones, una a la derecha y otra a la izquierda, que son para diferentes prácticas, ¿no? La que nosotros vamos a utilizar es para hacer justamente el hematocrito. El hematocrito, dijimos que era la separación en 3 capas bien definidas. La capa roja, que está formada por glóbulos rojos o masa eritrocítica, o también volumen globular aglomerado, está compuesta solo por glóbulos rojos, ¿no? Esos están, como ven aquí en la imagen, pues están en el fondo del tubo. La segunda capa, que es la costra flogística, que está compuesta principalmente de glóbulos blancos o leucocitos, y también los trombocitos, pero la mayor parte son leucocitos, ¿no? Esa costra flogística está pues encima de la capa roja o de glóbulos rojos. Entonces, esta capa de aquí es lo que se llama costra flogística. Por encima de las 2 capas se encuentra el plasma sanguíneo, que es la parte líquida, es el sobrenadante, que varía ligeramente de una especie a otra, es ligeramente amarillento, y en algunos casos, dependiendo de la alimentación, puede tener un tono ligeramente verdoso, ¿no? Bueno, como ven, la práctica es bastante sencilla. ¿Cuál es el objetivo de hacer esta práctica? En primer lugar, aprender a realizarla y a interpretar esta técnica laboratorial. El segundo objetivo es observar las diferentes capas separadas y compararlas con los valores fisiológicos de acuerdo a la tabla de valores. Además, por medio de esta práctica, que es bastante simple, como han visto, podemos diagnosticar varios problemas. Por ejemplo, anemia, infección, deshidratación, policitemia y otros, ¿no? Bien, ¿cuál es la lista de los materiales? En primer lugar, necesitamos de una centrifugadora, que es una máquina especial que va a girar a miles de velocidades por minuto para poder separar la sangre en esas 3 capas que hemos mencionado antes. Tubo de ensayo con la muestra de sangre que con la que vamos a trabajar, el tubo de Winthrop, como están viendo acá, la pipeta Pasteur, que es una pipeta que en muchos casos es de vidrio. En la mayoría de los casos, para hacer este macrohematocrito necesitamos una pipeta Pasteur de vidrio que tiene este vástago bastante largo y delgadito. Necesitamos algodón, alcohol y la gradilla para poder colocar ahí los tubos con sangre, ¿no? ¿Cómo procedemos? Bueno, en primer lugar necesitamos obtener la sangre de nuestro paciente. Esta sangre la obtenemos y con una jeringa, y la colocamos en un tubo de ensayo que contiene anticoagulante. ¿Eso para qué? Para evitar que la sangre no se coagule. Se homogeniza suavemente y para mezclar el anticoagulante con la sangre para evitar
que se coagule, ¿no? Bien, una vez que hemos homogenizado la sangre en el tubo de ensayo, con la pipeta Pasteur, pues extraemos sangre del tubo y la colocamos en el tubo de Winthrop, ¿no? Luego, si ven acá, aquí pueden ver que hay una marca 0, por ejemplo. Por un lado, yo les decía que había dos graduaciones, una que tiene 0 arriba y 10 abajo, y hay otra que tiene el 10 arriba y el 1 o el 0 abajo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar la graduación que tiene el 0 abajo, ¿no? Bien, entonces, exactamente llenamos hasta la marca 0 o 10. Una vez que hemos llenado el tubo, entonces llevamos este tubo de Winthrop a la centrifugadora. Y como ven aquí ustedes, como precaución, cuando no tenemos más que una sola muestra de sangre, tenemos que colocar otro tubo de Winthrop, aunque sea con agua. ¿Por qué? Porque si colocamos un solo tubo, entonces al centrifugar, el tubo se va a quebrar y no solamente se va a perder la muestra de sangre, sino también el tubo. Entonces, para evitar ese problema de que el tubo se rompa, se colocan dos tubos y tienen que estar equidistantes. Es decir, uno al frente del otro. Eso para que hagan es decir, se contrapesen, ¿no? Y no vaya a desnivelarse y se rompan los tubos. Aquí vemos, ya hemos puesto a centrifugar la muestra y una vez que hemos centrifugado, entonces podemos observar cómo se ha separado en 3 capas la sangre, ¿no? Como ya hemos dicho antes, la parte roja o la capa roja corresponde a los glóbulos rojos, ¿no? La parte gris o blanquecina a los glóbulos blancos y la parte líquida, pues al plasma, ¿no? Bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con sangre de equino. En el caso de la sangre del equino tiene un hematocrito de 32 a 48. En el ejemplo que estoy poniendo, el valor es 40. ¿Eso qué quiere decir? Como el valor normal es 32 y 48, entonces y este está en 40, quiere decir que está más o menos como en el medio, y eso significa que está dentro de los parámetros normales, es decir, de los valores normales. Lo que nos indica que no hay anemia, es decir, hay una ausencia de anemia. La costra flogística, lo normal es de 0,5 a 1,5 milímetros. Eso es lo normal. Y en el caso del ejemplo, estuvo dentro de ese rango, por lo tanto nos indica que el animal no tiene infección. El plasma sanguíneo también está en un porcentaje adecuado. Si vemos nosotros que la muestra dio 40 y hagamos de cuenta que estuvo en un milímetro, entonces tenemos que la cantidad de plasma es el que corresponde normalmente a el animal, ¿no? Por lo tanto, descartamos que este animal tenga deshidratación. Otra cosa que podemos observar es el color del plasma. En este caso, es de un color amarillo claro, característico de una muestra normal en esta especie. Ahora, ¿cómo interpretamos y concluimos? Concluimos diciendo que a través de este procedimiento, ¿qué confirmamos? Confirmamos o descartamos si hay anemia, si hay infección, si hay deshidratación, e inclusive podemos diagnosticar otros problemas de tipo hepático y de problemas de lípidos en sangre. Si hubiera infección, bueno, empezamos por la parte roja, ¿no? Hemos descartado anemia porque la cantidad está normal. Si estuviera disminuida por debajo de los valores normales, entonces decimos que el animal está con anemia. Si está por encima de los valores normales, entonces decimos que el animal tiene policitemia. Para determinar infección o que no haya este problema, nos fijamos en la capa blanca, o sea, en la costra flogística, la que está formada por los glóbulos blancos. Si esa costra está por encima del 1,5 milímetros, quiere decir que hay algún tipo de infección. Si por el contrario no existe
o la capa es tan exageradamente delgada que casi no es perceptible, entonces podríamos decir que incluso el animal no tiene una buena defensa. Pero en este caso del ejemplo que dimos, pues estaba dentro de esos límites normales y por lo tanto decimos que el animal no tiene infección. Cuando decimos que hay deshidratación, por ejemplo, la cantidad de agua, o en este caso del plasma, la parte líquida, si estuviese disminuida, entonces podemos decir que el animal está deshidratado. Por el contrario, si tiene demasiada parte líquida, o sea, de la parte del plasma está en porcentaje mayor, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la parte que se ha disminuido va a ser la parte de glóbulos rojos, especialmente. Y entonces ahí descartamos ya sea deshidratación o descartamos anemia, ¿no? Como ya hemos dicho antes. Otra cosa que podemos notar en el plasma, por el color, si el color varía y está muy parecido a la presencia de bilis, que es bastante verde, entonces podemos decir que el animal tiene un problema de tipo hepático. En el caso de los equinos, siempre el plasma es un poco diríamos, más verdoso que el resto de los animales. No nos olvidemos que el equino no tiene vesícula biliar y por lo tanto sus líquidos corporales tienen una mayor cantidad de pigmentos biliares que el resto de los animales. Luego también por la coloración del plasma podemos decir, cuando el plasma está así como lechoso, quiere decir que hay presencia de lípidos. Eso significa que a nivel de sangre hay lípidos que no son muy buenos de que existan en esa cantidad. Siempre tenemos lípidos, pero en cantidades dentro de los rangos normales. Si hay mayor cantidad dándole esa coloración lechosa, pues ya tenemos un problema de un aumento de lípidos a nivel sanguíneo. Bueno, y aquí observamos nuevamente, aquí tenemos un hematocrito normal, tenemos el plasma, que más o menos es el 60%, los leucocitos que están entre 0,5 y 1,5, y los eritrocitos que corresponden aproximadamente a un 40%, ¿no? En cambio, fíjense aquí en anemia. En anemia tenemos que la capa roja es la que está bien disminuida, ¿no? Entonces, el plasma ocupa una mayor cantidad. ¿Eso por qué? Porque el número de glóbulos rojos está disminuido, es decir, está menor que el que corresponde a el animal. Por el contrario, policitemia. Ahora, tenemos que hacer diferencia en el caso de policitemia. Tenemos una policitemia que es verdadera y una policitemia que es fisiológica o de compensación. Cuando hablamos de policitemia verdadera, hay un problema a nivel de órgano hematopoyético, especialmente de médula ósea roja. En cambio, cuando hablamos de policitemia compensatoria o fisiológica, es, por ejemplo, cuando el animal tiene algún problema en el sentido de que viene de un lugar de mayor nivel en relación al mar. Es decir, si nosotros traemos una vaca o un caballo, cualquier animal que vive en el alto, aquí va a parecer que el animal está enfermo. Sin embargo, es simplemente compensación. ¿Por qué? Porque él en el alto necesita mayor glóbulo rojo para poder captar el oxígeno del aire. En cambio, es decir, que va a entrar a través de la respiración. No nos olvidemos que a mayor altura hay menos cantidad de oxígeno disponible. Entonces, por lo tanto, quienes permiten que el organismo respire, pues son los glóbulos rojos. Y entonces los glóbulos rojos aumentan en número para compensar esa deficiencia que hay a nivel de aire. Y entonces esas dos serían las formas en que se encuentra la policitemia. Una de compensación y que pasado un cierto tiempo, si traemos ese animal del Alto de la Paz, aquí en 120 días más o menos ya se va a poner exactamente en la normalidad que corresponde a este nivel sobre el que está Santa Cruz, ¿no? Y ya no va a tener esa cantidad excesiva de glóbulos rojos. ¿Por qué? Porque aquí no los necesita. Allá en el alto sí, ¿no? Y es una forma de compensación nada más.
Gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, alguna duda?